Hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente les traigo aquí un video sobre ángulo de elevación y depresión. Observemos la siguiente figura. Tenemos una señorita y observamos que está viendo un ave. A esa línea que podemos observar ahí se llama línea de mira. Y también se le acerca una tortuga. La señorita nuevamente observa la tortuga y esa línea también se llama línea de mira. Esa línea verde que está a la altura de sus ojos se llama horizontal. El ángulo que forma la horizontal con la línea de mira se llama ángulo de elevación. Y teta, ángulo de depresión. ¿Qué es un ángulo de elevación? Es el ángulo vertical formado por la línea horizontal y la línea de mira que pasa por el punto observado. Este punto está encima del horizontal, llamado ángulo de elevación. Ángulo de depresión. Es el ángulo vertical formado por la línea horizontal y la línea de mira que pasa por el punto observado. Este punto está por debajo de la horizontal. Este es el ángulo de depresión. Vamos a ver algunos ejemplos. 1. Un topógrafo observa con un teodolito la cima de un edificio con un ángulo de elevación de 20 grados. Si el teodolito mide 1.30 metros y se encuentra a 45 metros del edificio, halla la altura del edificio. Para poder resolver este problema, vamos a hacer una pequeña gráfica. Tenemos ahí el teodolito, tenemos el edificio, tenemos la línea horizontal que viene a ser el suelo. Esta persona observa con el teodolito la parte más alta del edificio. Sabemos entonces que esa línea se llama línea de mira. A la altura del teodolito y paralelo al suelo o a la tierra, se traza una línea llamada también horizontal. Entonces la horizontal con la línea de mira forman un ángulo de 20 grados. No olvidarse que la altura del teodolito es de 1.30 metros. A la altura del teodolito lo vamos a trasladar hacia el edificio, que es la misma, 1.30 metros. Nos piden calcular la altura del edificio. Para ello nos faltaría calcular esta pequeña parte del edificio. La altura del edificio lo vamos a colocar H mayúscula, es igual a X más la altura del teodolito. No olvidarse que la distancia del teodolito al edificio es 45 metros. Entonces lo que se ha formado acá es un triángulo rectángulo. Y cuando tenemos problemas de este tipo, vamos a aplicar las razones trigonométricas. ¿Qué función del ángulo sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente de este ángulo. ¿Qué función es? A ver, pensemos un momento. Correcto, la función es tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería la tangente de 20, que es igual a X sobre 45. La tangente de 20, si agarramos nuestra calculadora, es igual a 0,364. 45 que está dividiendo pasa a multiplicar al primer miembro, quedando despejada la X. Multiplicando
nos resulta 16,38 metros. Quiere decir que la altura desde esta parte hasta esta otra parte es de 16,38 metros. Pero nos piden calcular la altura del edificio. Entonces calculamos h. h es igual a x más 1.30. Reemplazamos los valores. Tenemos aquí 16,38 más 1.30. La altura es igual a 17,68 metros. Problema número 2. Desde lo alto de un faro de 300 metros de altura, incluida la isla, sobre el nivel del mar, el ángulo de depresión con el que se observa un barco es de 19 grados. ¿A qué distancia se encuentra el barco del pie del faro? Vamos a hacer un pequeño diagrama. Tenemos entonces el faro que observa al barco y tenemos la línea horizontal. El ángulo de depresión está bajo la línea horizontal. Tenemos también la altura del faro, que es de 300 metros, y nos piden calcular la distancia desde el faro al barco. Entonces, por ángulos internos alternos entre paralelas, tenemos también que acá es el mismo ángulo que acá arriba. Se ha formado un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo vamos a aplicar las razones trigonométricas. ¿Qué función es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto de este ángulo? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Siempre tratando de que en el numerador esté la incógnita. ¿Qué función es? Cotangente. Claro que sí, cotangente. Cotangente de 19 grados es igual a x sobre 300. La cotangente de 19 es 2,9042 que va a multiplicar a 300. Multiplicando nos da 821,76 metros. Quiere decir que la distancia que existe entre el faro y el barco es de 821,76 metros. Problema número 3. Desde un punto B del suelo se observa el punto más alto C de una torre con un ángulo de 60 grados. Retrocediendo 200 metros se ve el mismo punto con un ángulo de 30 grados. Hallar la altura de la torre. Solución. Tenemos nuestra torre. Tenemos el primer punto B que se observa al punto más alto C de una torre con un ángulo de 60 grados. Vamos a retroceder 200 metros a un punto P. Se observa el mismo punto C con un ángulo, esta vez, de 30 grados. Hallar la altura de la torre. Entonces se ha formado un triángulo rectángulo, pero esta vez con dos triángulos, uno de 30 y otro de 60 grados. ¿Qué razones trigonométricas o qué razón trigonométrica es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Veamos. Cateto opuesto y cateto adyacente de este ángulo, del ángulo de 60 grados, sería tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos pide calcular la altura. Por lo tanto, la altura lo vamos a tomar en el numerador. Esto en el triángulo rectángulo CAB. Ahora en el triángulo rectángulo CAP. Tenemos también la tangente de 30, que es igual cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente es desde el punto A hasta el punto P. Por eso es que se suma X más 200. Está en el triángulo CAP. Ahora despejamos H en ambas ecuaciones.
Al despejar en la primera ecuación tenemos x tangente de 60 y en la segunda ecuación tangente de 30 por x más 200. Igualamos h. Al igualar h tenemos x por la tangente de 60 igual tangente de 30 por x más 200. Por triángulos rectángulos notables. Tenemos acá el triángulo rectángulo notable que lo vamos a aplicar para hallar la tangente de 60 y la tangente de 30. Tangente de 60, sabiendo que la tangente de 60 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería simplemente raíz cuadrada de 3, ya que estas gas se van a simplificar. Ahí está. X que multiplica la raíz cuadrada de 3. Ahora, la tangente de 30. La tangente de 30 grados sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Quedaría de esta manera. ¿Por qué? Estábamos viendo en la clase pasada que se tiene que racionalizar porque hay una raíz en el denominador. Al racionalizar, primero simplificamos k. Raíz cuadrada de 3 multiplica por 1 y queda en el numerador raíz cuadrada de 3. Y aquí a racionalizar, raíz cuadrada de 3 se le eleva al cuadrado, simplificando la raíz con el índice y quedando 3. Más fácil, o en pocas palabras, raíz cuadrada de 3 multiplica el numerador y aquí se simplifica o se anula la raíz. Entonces queda raíz cuadrada de 3 sobre 3. Multiplicando tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada de 3 x por 3, este denominador, que es el 3, multiplica al primer miembro. Y en el segundo miembro, raíz cuadrada de 3 multiplica x y multiplica 200. Después en el primer miembro, esta x raíz cuadrada de 3 por ser semejante con 3x raíz cuadrada de 3, lo traemos al primer miembro con signo cambiado. Esto hace que estos dos se van a restar, quedando entonces 2x raíz cuadrada de 3 igual a 200 raíz cuadrada de 3. Como tenemos raíz cuadrada de 3 en el primer miembro y raíz cuadrada de 3 en el segundo miembro y ambos están multiplicando, estos se pueden simplificar, quedando 2x igual a 200, quiere decir que x es igual a 100 metros. Ahora calculamos la altura de la torre, h. h es igual a x tangente de 60. X es igual a 100 metros y la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Reemplazando la raíz cuadrada de 3 por 1.73 y multiplicando por 100, tenemos la altura de 173 metros, que equivale a la altura de la torre. Esto fue todo, jóvenes. Hasta pronto.